Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo programa de la serie de estudios expositivos de Isaías capítulo 53. En el programa anterior vimos la introducción al capítulo, el texto y la variedad de cosas sorprendentes que dice el profeta de un Mesías sorprendente. Hoy analizaremos los 3 primeros versículos de Isaías capítulo 53 que, como ya dijimos, en realidad no son los 3 primeros versículos de la profecía del Mesías en la cruz, no, sino que la profecía empieza en Isaías capítulo 52 versículo 13. Bien, ahora, en cada uno de los 3 nuevos versículos que estudiaremos hoy, a su vez, a cada versículo, lo dividiremos en 2 partes para su mejor estudio y comprensión expositiva. En total serán hoy 6 partes de estudio que iremos analizando una a una a continuación. Cuanto más seccionamos el texto bíblico, estimado oyente, más riqueza obtenemos de él en el noble arte del estudio expositivo de la palabra de Dios. Bien, como el tiempo corre, entonces ganémosle tiempo al tiempo y entremos en materia. Entremos entonces en el análisis y comentario expositivo de Isaías capítulo 53, versículo 1. Recuerde que analizaremos este versículo en 2 partes. Entremos en la primera parte que dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? La interpretación literal y la respuesta a esta pregunta es que los únicos que en aquel tiempo creyeron en el mensaje del Mesías fueron, primero, por supuesto, los profetas, y segundo, como siempre, un pequeño remanente judío. Siempre son muy pocos los que reciben el mensaje verdadero de Dios. Lo hemos dicho muchas veces en el canal. Primero, la evidencia de que son pocos los fieles lo demuestra la realidad objetiva. Solo hace falta ver un poco alrededor de uno para ver cuán poca gente hay verdaderamente convertida y fiel. Segundo, también lo demuestra nuestra experiencia pastoral a lo largo de los años, donde los fieles siempre son pocos. Y por supuesto, la misma Biblia dice que pocos son los que se salvan. Por ejemplo, lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. La fe es de pocos, la fe no es de todos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, ya lo hemos dicho muchas veces, en los días de Noé, pocas personas fueron salvadas y Jesús dice que será igual como en los días de Noé. En Lucas capítulo 12, versículo 32, dice: No temáis, manada pequeña. O sea, eso infiere que son muy pocos los que se salvan. En Lucas capítulo 13, versículo 23 dice: Alguien le dijo al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y en el resto del texto vemos cómo Jesús asiente y confirma que realmente son pocos. En Mateo capítulo 7, versículo 14, Jesús dice: Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que entran por ella. Así que, de forma directa o inferencial, la Biblia habla siempre de un solo remanente pequeño y fiel que cree en la palabra de Dios de forma correcta, radical y obediente. Pero, ¿por qué siempre son pocos los que creen y reciben la verdad? Pues sencillo, estimado oyente, por la radicalidad del mensaje. Esa es la clave. Eso hace que siempre sean pocos los fieles, pocos sean los convertidos, pocos los que se salvan, pocos judíos los que creen en el Mesías y pocos gentiles que creen en el mensaje del Evangelio del Mesías. Los judíos tenían que creer en el Mesías y los gentiles deben creer en el Evangelio del Mesías. Pero en ambos grupos siempre hay pocos, muy pocos. A la gente no le gusta la radicalidad de la palabra de Dios, estimado oyente. A la gente le gusta la facilonidad.
El mensaje del Evangelio es radical. La palabra de Dios es radical. Dios es radical. Los profetas fueron radicales. Los apóstoles fueron radicales. Y nosotros somos radicales. Por eso son muy pocos los que se salvan. Entonces, ¿por qué hay tanta relatividad y tibieza? Pues sencillo, estimado oyente, porque en las iglesias todos están perdidos con mala doctrina, falso evangelio y no son cristianos, son paganos, religiosos y relativos. Muy pocos cristianos bíblicos hay en el día de hoy. La gran masa es solo populacho facilón y religioso mundano metido en las iglesias en medio de lobos. Por eso, la fe es de pocos. Primero, en cuanto a los pecados, hay que reconocerlos y abandonarlos, y eso a la gente no le gusta. Segundo, en cuanto a la doctrina, hay que abandonar la mala doctrina que se enseña en las malas iglesias, pero eso a la gente tampoco le gusta. La gente vive en la comodidad obsesiva compulsiva de congregarse en cualquier lugar y sin conversión. Eso es lo fácil, como si eso les sirviera de algo. Congregarse es un rito que no vale de nada, y los ritos no salvan, los ritos son fáciles, los ritos condenan. Así que usted puede comer, vivir y hasta dormir en la congregación, que eso no les salva. Los judíos vivían metidos en el templo, pero no habían creído el mensaje del Mesías. Por lo tanto, todos perdidos. El mismo Jesús lo dijo. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy. La gente está en el templo, pero no han creído en el Señor del templo, ni en el Evangelio del Señor del templo. Solo creen en la obsesión de congregarse, porque un lobo mentiroso les ha engañado con esas farsas de que no deben dejar de congregarse. A la gente le gusta creer la mentira. Les es más fácil creer la mentira. Por eso hay tanta gente perdida en las iglesias y son tan pocos los salvos, porque en las iglesias se fomenta el mensaje fácil, la creencia falsa, y allí se dice solo lo que la gente quiere oír. No se dice la verdad bíblica y radical. La gente tiene lo que se merece, estimado oyente. Un mensaje falso, fácil y abundante. Pero, ¿cuántos valientes hay que creen la verdad? Somos muy pocos. Por eso el profeta se preguntaba en aquel entonces lo mismo que nosotros. Señor, ¿habrá alguien que crea lo que decimos de parte de ti? El Ministerio Tinajas, con su canal y sus otros canales satélites, ha llegado a miles de personas y a cientos de lugares como demuestran las estadísticas. Pero, ¿cuántos, en verdad, se habrán convertido de forma radical por medio de nuestro mensaje jurídico? ¿Cuántos valientes habrán dejado sus iglesias falsas tipo calvinistas, pentecostales, adventistas, unicitarios, católicos y un largo etcétera? ¿Cuántos habrán creído la sana doctrina de este canal? ¿Será usted un valiente del pequeño remanente que ha creído el mensaje contundente de este canal creciente, escuchando a este moderno Isaías ferviente? ¿Será usted uno de ellos? Pasemos ahora a la segunda parte del análisis de Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice, ¿en quién se ha manifestado el poder de Yahvé? Nos preguntamos, ¿a qué poder se referirá Isaías? Bueno, se refiere evidentemente al poder salvador, no a otro poder. No al poder de sanidades y milagros, no al poder de manipular masas, no a empujar gente para tirarla de espaldas, no, sino al poder salvador del mensaje de Dios. Porque, precisamente, en el contexto, está hablando del Mesías como Salvador. Ahora, aquí vemos que el poder de Dios se manifiesta en una persona cuando en su libre albedrío la persona recibe el mensaje de Dios, así de teológicamente sencillo y contundente. Se lo repito. El poder de Dios se manifiesta en una persona cuando en su libre albedrío la persona recibe el mensaje de Dios. Es ahí entonces cuando el mensaje le da poder a la persona. El Nuevo Testamento dice la misma idea. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero ese poder se produce en la persona solo cuando la persona en su libre albedrío recibe el poder del Evangelio. ¿Puede entenderlo? Como ya habrá notado, este pasaje de Isaías es totalmente anticalvinista, porque aquí no se habla de un poder impositivo de Dios sobre la persona. No.
sino que el poder es el resultado de haber creído el mensaje de Dios en la persona. Es decir, el que ha creído el mensaje, en esa persona, Dios manifestará su poder salvador. Primero la persona cree y luego Dios lo salva. Nuestra tesis teológica anticalvinista, una vez más, está aquí de forma irrefutable. La pregunta de Isaías no dice, ¿a quién le has impuesto creer, Señor? O, ¿a quién le has impuesto tu poder salvador, Señor? No dice nada de eso, no dice así. Sino que, si se fija bien, la pregunta denota la libertad de la persona. ¿Quién ha creído, Señor? O dicho en otras palabras, ¿quién ha decidido creer? O sea, puro libre albedrío. En las mal llamadas iglesias, lo que vemos hoy es el poder de la carne, el poder de la música, el poder manipulador de los predicadores, pero no el poder salvador de Dios, porque ahí no hay verdaderos predicadores ni verdadero mensaje. La gente confunde poder de Dios con caos, con gritos, con emociones, con desmayos. En todas las iglesias donde los predicadores gritan y empujan a la gente, eso no es el poder del brazo de Yahvé, sino el poder del brazo de un hombre. Para que haya verdadero poder de Dios en un mensaje, antes debe haber un verdadero predicador y verdadera doctrina. Si no, no es el poder de Dios, es poder del otro Dios, o el poder de un hombre. El principio doctrinal y el orden bíblico que vemos aquí en este pasaje es: primero, verdadero predicador, en este caso Isaías. Segundo, verdadero mensaje, el Evangelio de Isaías. Y en consecuencia se verá el verdadero poder salvador de Dios. Aprenda esto, estimado oyente, y márchese de esas iglesias falsas con falso poder de Dios. Los pentecostales, los calvinistas, los adventistas, los testigos, los católicos, los unicitarios y un largo etcétera, no tienen el poder de Dios. Dígame qué evangelio predica su pastor y le diré qué poder tiene. Irrefutables enseñanzas escondidas aquí en las profundidades de este versículo, estimado oyente. La radicalidad, la valentía, el verdadero poder de Dios y el libre albedrío de la persona en la salvación. Todo concentrado en un versículo. Pasemos ahora al análisis y comentario de Isaías capítulo 53, versículo 2. Recuerde que cada versículo está dividido en dos partes. Así que entremos en la primera parte que dice: crecerá como un renuevo delante de él y crecerá como una raíz en tierra seca. Paradójicamente, aunque la segunda parte del texto dice que él no tenía hermosura física, aquí el Mesías era el único ser más hermoso moral y espiritual que había en aquellos días delante de Dios en la tierra y que nunca jamás habrá sobre la tierra. Por eso dice delante de él, es decir, delante de Dios. El Mesías era como un renuevo, un retoño en flor. El Mesías no destacaba por fuera, el Mesías destacaba por dentro. Y hoy en día la gente y los líderes buscan destacar por fuera. Buscan llamar la atención por fuera, en lugar de tomar el modelo del Mesías. Nosotros no buscamos destacar por fuera ni llamar la atención, estimado oyente. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Por cierto, ¿cómo destaca usted, estimado oyente, en su vida cotidiana? Por ejemplo, usted mujer, ¿cómo destaca? ¿Quiere destacar por su vestimenta ante los demás? ¿Quiere destacar por su maquillaje? ¿Quiere destacar por su buena ropa? ¿Quiere destacar por su sensualidad? ¿Quiere destacar por sus estudios? ¿Quiere destacar por su cuerpo? ¿Y usted, varón, quiere destacar por su dinero? ¿Por su machismo? ¿Por su carácter duro? ¿Por sus títulos? ¿Por su éxito en el trabajo? ¿Por sus músculos? Olvídese de ir al gimnasio, estimado oyente. Ejercítese en la piedad. ¿Cree usted que Jesús iría a un gimnasio? Volviendo al tema, la idea que nos quiere dar aquí el profeta sobre este tierno brote, el renuevo llamado el Mesías, era algo fresco y diferente en medio de una generación de hombres muertos, religiosos, perversos, ciegos y perdidos.
Jesús era ese tallo delicado como un renuevo que surge y crece como un brote en medio de un árbol muerto o una tierra seca y quemada, como puede ver en pantalla. El Mesías fue como una semilla viva que, a pesar de la sequía humana, creció para dar fruto a todos los hombres. Y el mayor fruto salido de esa planta, de ese renuevo fresco, fue el Evangelio. Adán comió del fruto del árbol y murió, pero si nosotros comemos del fruto del renuevo, viviremos. ¿Puede ver la diferencia entre los dos Adanes? Ese fruto del rebrote es indudablemente el Evangelio, el fruto más preciado que salió de ese renuevo, el Mesías. Jesús era el hombre más fresco en medio de todo lo seco y por eso él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. De la misma manera, estimado oyente, así debe ser con nosotros los convertidos en medio de esta generación que es una tierra muerta y seca. Solo el convertido por medio del fruto del renuevo, el Evangelio, que nos hace una raza de hombres diferentes, puede dar vida y bebida, como renuevos salidos del renuevo, a este mundo seco, sediento y muerto. ¿Es usted un renuevo fresco o es usted una hoja seca en medio de una tierra seca? ¿Cómo está siendo su vida hoy y ahora, estimado oyente? Los judíos se habían formado ideas erradas del Mesías. Solo veían los pasajes de gloria del Antiguo Testamento y no los pasajes de humildad y humillación del Mesías sufriente. Los judíos solo leían la segunda venida de Cristo en las Escrituras, pero no aceptaron ni veían los pasajes de la primera venida del Mesías, como en este caso todo el capítulo 53 de Isaías. Ese fue su gran error, el gran error de los judíos: ignorar Isaías capítulo 53. Incluso cuando Jesús empieza su ministerio y se presenta en la sinagoga, él intencionadamente lee el pasaje de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, para decir que él era el Mesías sufriente, pero omite intencionadamente la última parte del pasaje, la parte de la venganza contra los enemigos. Esa parte la corta y no la lee, porque en su primera venida no había venido para dar venganza contra los enemigos físicos de Israel, sino que había venido primero a salvar espiritualmente al hombre de otros enemigos: la muerte, el pecado y la condenación eterna. Puede ver esto que decimos en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante, comparado con Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Así que, a pesar de que el Mesías mismo les estaba dando el orden de sus venidas, ellos no lo aceptaron. Solo querían oír hablar de un Mesías victorioso, no de un Mesías sufriente. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en las iglesias del día de hoy. La gente solo oye lo que quiere oír. Solo quieren oír hablar de amor, de emociones, de prosperidad, de milagros, de dinero, de un Dios que les ama, de bendiciones y un largo etcétera. Sucedió en su día con los judíos y sucede hoy también con los gentiles. La gente solo quiere oír lo que quiere oír. Pero nosotros no hacemos así en el canal, estimado oyente. Nosotros no le damos a la gente el mensaje que quiere oír, sino que le damos el mensaje que deben oír. Aquí hablamos valientemente la verdad radical que Dios manda decir aunque nos crucifiquen, como lo hicieron con el Mesías. Así que cerramos esta primera parte de Isaías capítulo 53, versículo 2, preguntándole: ¿cómo está creciendo usted, estimado oyente? Y a la vez nos admiramos de cómo ha crecido este canal con la ayuda de Dios en poco tiempo, en medio de tanta tierra virtual seca. En medio de tanta cizaña de predicadores y canales falsos, el canal del Ministerio Tinajas ha crecido como un renuevo fresco en medio de la sequedad virtual. Recuerda aquel pasaje que dijo Jesús: dejad crecer juntamente el trigo con la cizaña. Pues el Señor nos ha permitido crecer, y aquí hemos dado trigo al hambriento y cortado la cizaña.
Entremos en la segunda parte de Isaías capítulo 53, versículo 2, que dice: No había buen parecer en él, ni hermosura. Le veíamos, pero sin ningún atractivo para que le deseemos. En otras palabras, Jesús no llamaba la atención por su físico, ni por ser un hombre hermoso, ni por nada que sobresaliera. Su atractivo estaba en sus palabras, en su carácter, en su sabiduría y en su temple. Y aún hasta el día de hoy así sucede. Estamos completamente seguros que, con base a esta profecía, el Mesías se diseñó a sí mismo un cuerpo y un rostro para no atraer a las mujeres. Si en Jesús hubiera hermosura, eso sería un tropiezo para las mujeres. Su atractivo no estaba en su ropa, no estaba en su cara, ni en su anhelar lo material, ni en tener dinero, ni en obtener títulos humanos. De hecho, el Señor Jesús no tenía ningún título académico. Su atractivo estaba en el poder de sus palabras y en su carácter. Entonces nos preguntamos, si Jesús, el modelo a seguir, no destacaba por lo material, lo físico o lo académico, ¿por qué entonces esa obsesión actual de tener títulos, máster o un doctorado para ser líder, pastor o sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué la obsesión de lo material y de comprar casas y locales si Jesús nunca hizo nada de eso? ¿Por qué? ¿Por qué los hipócritas líderes de hoy que hablan de Jesús no imitan a Jesús en su ejemplo? ¿Por qué? Señor predicador de la prosperidad, ¿ve usted a Jesús viviendo en lujos? Señores teólogos, ¿ven ustedes a Jesús con títulos académicos? Señores clérigos y sacerdotes, ¿ven ustedes a Jesús llamar la atención con sus absurdas sotanas negras o alzacuellos? Señoras pastoras, ¿ven ustedes a Jesús elegir mujeres para ser líderes? Aprendan todos el modelo del Mesías, porque lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Con esto damos respuesta a tantos curiosos que nos han preguntado y hasta cuestionado ¿por qué no salimos nunca en pantalla? A lo cual siempre respondemos lo mismo. Señores curiosos, a ustedes les debe importar solo el mensaje y no el mensajero. ¿Usted ha visto el rostro de Pablo? ¿Usted ha visto al Señor Jesús? Entonces, ¿usted necesita ver al mensajero para creer mejor su mensaje? Pues lo mismo sucede con nosotros. Sencillamente imitamos al Mesías. A usted solo le debe importar nuestro mensaje, no como es este mensajero. Entremos entonces en el análisis expositivo del último versículo de hoy, Isaías capítulo 53, versículo 3, que la primera parte dice: Fue despreciado y desechado entre los hombres, fue varón de dolores y experimentado en quebranto. 4 descripciones del Mesías sufriente. Qué triste es este pasaje. El hombre despreciando a Dios. Este pasaje de la profecía evidentemente se refiere a la parte de la pasión de Cristo que va desde Getsemaní hasta el Calvario. A partir de Getsemaní, hombres, ángeles y su propia familia divina, todos le dieron la espalda. El Señor pasó a ser despreciado ante Dios, porque despreciable es el hombre. Si Dios trató así al Mesías con desprecio, en sustituto del hombre despreciable, es porque así ve Dios al hombre, con desprecio. Dios no ama al hombre, estimado oyente. Eso es una mentira de la religión. La Biblia dice en muchos lugares que Dios ve al hombre como un ser despreciable y aborrecible, como vemos aquí en este pasaje. Cristo es el sustituto del hombre. Por lo tanto, si la familia divina lo trató como despreciado y desechado, esa es la evidencia de cómo Dios ve al hombre y la razón irrefutable contra los predicadores sentimentalistas falsos del día de hoy que engañan a la gente diciendo que Dios les ama. Eso es falso. Dios desprecia al hombre inconverso. Dios aborrece al hombre como aborrece al diablo. El hombre y el diablo son dos seres iguales, dos seres rebeldes, despreciables y pecadores. Por eso Dios trata a su Hijo tal como tratará al hombre en su día, porque así ve al hombre despreciable. Si Dios aborrece al diablo, que es rebelde, también debe aborrecer al hombre que también es rebelde. Si Dios no ama al diablo rebelde, tampoco ama al hombre que es rebelde. Solo que ahora Dios está teniendo paciencia con el hombre
Y los falsos, muy falsos, mentirosos predicadores del día de hoy confunden la paciencia de Dios, la ira pasiva de Dios, la confunden con amor de Dios, un amor sentimental que no existe. Dios desprecia y aborrece al hombre con el mismo aborrecimiento que trató a su Hijo hasta matarlo bajo la ira y la maldición de Dios. Solo que Dios, en un acto decisional frío, calculado, consensuado entre los tres, deciden hacer un plan para salvar al hombre. Pero eso no implica que Dios tenga amor sentimental por el hombre. No. Dios decide simplemente hacer algo a favor del hombre. Pero eso no implica que Dios ame sentimentalmente a los hombres. El hombre no merece, ni vale nada ante Dios. Por eso, cuando a usted le dicen que Dios le ama, le mienten. El Mesías pasó haciendo el bien. Sin embargo, lo despreciaron y desecharon los hombres. Pero el texto dice también en los evangelios que los ángeles se retiraron y, por supuesto, como ya hemos dicho, y lo diremos en toda la serie, también su familia divina se retiró de él y así todos lo abandonaron. Por eso hemos titulado el mensaje de hoy, La soledad del Mesías. Por un lado, desprecio y abandono de todos los seres. Y por otro lado, dolor y quebranto en su alma, dice el texto de hoy. Abandono y quebranto. Así que, estimado oyente, que no se repita en usted hoy lo mismo que hicieron aquellos hombres en su día. No deseche al Mesías y su mensaje. No desprecie al Mesías ni deseche lo que hizo el Mesías, el Evangelio. Y tampoco desprecie ni deseche lo que decimos en este canal en cuanto al Evangelio jurídico del Mesías. Somos como modernos Isaías. Y entrando ya en la segunda parte de Isaías 53:3, dice: escondimos de él el rostro para no mirarlo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nuevamente, qué triste es también esta otra frase donde el profeta se incluye, porque eso implica que el profeta también haría lo mismo si estuviera en aquella circunstancia como los discípulos. Lo abandonaría. Si lo hicieron los discípulos, también lo harían los profetas. Esconder el rostro del Mesías, darle vuelta a la cara, no mirar al hombre que pasó haciendo el bien. Así es el ser humano, un ser miserable que solo merece de Dios la condenación eterna. El hombre es mala persona, estimado oyente, intensamente mala. Pero ahora usted, sea valiente, no se esconda, no eluda este mensaje ni todos los mensajes del canal. Al contrario, preséntese valientemente al Mesías, humíllese ante él reconociendo sus injusticias y luego aférrese a la justicia que le cayó al Mesías en la cruz, por causa de sus injusticias, estimado señor y señora oyente. El texto de hoy acaba diciendo, no lo estimamos. Pero ahora usted revierta eso, estimado oyente, estime al Mesías, valore, reciba, agárrese y aprópiese de lo que le enseñamos en este canal sobre el Mesías, el Evangelio. No se esconda, no desprecie, no deseche, no deje de lado, no menosprecie este mensaje del Mesías. Tómelo como si el Mesías mismo hablara por medio de nosotros. De hecho, lo dice Pablo, como si Dios rogara por medio nuestro. Toda la intensidad que se puede poner en este mensaje, lo ponemos para usted, para que no se repita la misma historia que dice el texto de los hombres del tiempo del Mesías. Este mensaje lo hemos titulado La soledad del Mesías, porque eso es lo que muestran estos 3 versículos de hoy. La soledad injusta en que quedó el Mesías entre Getsemaní y el Calvario. Pero, a propósito de esta soledad, para que usted no experimente la terrible soledad eterna, para que usted no experimente la agonía de su alma ni el rechazo eterno de Dios, para todo esto, usted necesita reconocer la soledad que el Mesías vivió por usted y necesita recibir lo que hizo el Mesías por usted, el Evangelio. Y entonces, así, usted experimentará la compañía eterna del Mesías y no la ira y el juicio del Mesías sobre usted. Él vino para salvar, pero un día vendrá para juzgar.
Los hombres que desecharon, despreciaron y que apartaron su oído y su rostro del Mesías, ¿dónde están ahora, estimado oyente? Están todos en la soledad eterna, en el tormento eterno, en la cárcel eterna, en espera del fuego eterno. Despierte, despierte, despierte ante la intensidad de lo que vivió el Mesías, ante la intensidad de este mensaje, o lo vivirá usted y todo hombre que menosprecie el verdadero evangelio del Mesías. El evangelio mesiánico para los judíos y el evangelio jurídico para los gentiles. Así que no forme parte usted de ese grupo de condenados, no haga lo mismo que aquellos hombres que despreciaron al Mesías y reciba este mensaje. Y para terminar, parafraseando lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, decimos como Pablo: Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no hagamos las mismas cosas malas que ellos hicieron. Aquellos hombres apartaron el rostro. Usted no aparte sus oídos. Reciba este mensaje, crea este mensaje y aprópiese de este mensaje, el mismo mensaje de Isaías. Y para ir terminando, si hay algún judío que nos esté escuchando, no desprecie, no deseche este mensaje del Mesías. De la misma manera, todo gentil que nos esté escuchando, que son muchos, no desprecie ni deseche el mensaje del Mesías, porque si no, un día el mismo Mesías lo desechará a usted y será Él el que lo haga experimentar a usted dolor, soledad y quebranto por toda la eternidad. Lo que Él vivió se lo hará vivir a usted si usted no se convierte por medio del Evangelio del Mesías. ¿Quién ha creído nuestro mensaje, Señor? Muy pocos, Isaías. ¿En quiénes se ha manifestado tu poder, Señor? Solo en los que han creído tu mensaje, Isaías. El lema de esta serie es: en el tiempo desde Getsemaní hasta el Calvario, el alma del Mesías fue clavada con la espada de la justicia divina por causa de nuestras injusticias. Cada hombre que reconoce sus injusticias y se apropia de esa justicia caída sobre el alma del Mesías, con estas dos cosas, Dios lo declarará inocente y justo para siempre. Este es el Evangelio en estado puro, el puro Evangelio jurídico. Amén, aleluya. Y hasta aquí, estimado oyente, con el segundo mensaje expositivo de esta serie de Isaías capítulo 53, la soledad del Mesías. Mucho más se pudo haber dicho de estos 3 versículos de hoy, pero con lo dicho es suficiente. A lo largo de la serie seguiremos trayendo más elementos de reflexión para usted. Les ha compartido este programa quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para judíos y gentiles en todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.